Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta serie de diálogos educadores. En esta ocasión, vamos a pedirles a todos que estén silenciados, por favor. Por suerte, contamos con la participación de muchas personas, hay 270 inscriptos. Por lo tanto, va a ser muy importante que nadie encienda el micrófono, excepto los hablantes de los participantes del diálogo. Todas las preguntas e interpretaciones y participaciones las pueden hacer por el chat. Bueno, mi nombre es Laura Alfonso, soy la directora de la Delegación para América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, y queremos dar la bienvenida a este diálogo educador, las políticas sociales y de desarrollo humano en las ciudades educadoras. Me gustaría contarles muy brevemente qué es la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras es una red de gobiernos locales que son ciudades que trabajan y que consideran que la educación es el motor de transformación social de las ciudades, y que promueve y moviliza a toda la sociedad en relación a la educación y en relación al compromiso con las ciudades. Las ciudades educadoras nos adherimos a través de una carta de principios que es por la que nos guía y con la que trabajamos diariamente para llevar estas acciones a nuestras ciudades. Vivimos tiempos de grandes transformaciones, ¿no? Y hay en estos momentos una exigencia de un cambio, de cambios culturales y de replanteos de antiguas certezas y de distintas maneras de hacer. La pandemia como que ha acelerado todos estos procesos y consideramos que la educación es un valor muy valioso y que es un gran recurso para modificar y para llevar adelante de la mejor manera todas estas situaciones. Cuando trabajamos, cuando llevamos nuestras políticas adelante, estamos defendiendo valores, y estamos poniendo y haciendo visibles valores y principios. Entonces, ese es el trabajo que desarrollamos desde Ciudades Educadoras, poner en valor, en visibilidad estos valores, estos principios, que es una manera de educar y de poner ese eje en el proyecto de la ciudad. Nos gusta mucho también decir el valor que tiene la participación ciudadana y cuánto hace falta el compromiso de la sociedad civil para llevar adelante todas estas transformaciones. Por eso pensamos que este diálogo que tenemos hoy con tan valiosos participantes, que agradecemos desde ya serán formalmente invitados, pero personas que sabemos que están muy ocupadas y que tienen su preocupación muy presente, como son los secretarios de Desarrollo Social y de Políticas Sociales de ciudades tan importantes como San Pablo, como Medellín, como Montevideo y como la ciudad de Rosario. Para ello tenemos la grata compañía del doctor en Ciencias Sociales y director de investigación de Flaxo, quien es profesor de Historia, y que tiene una gran trayectoria y un gran recorrido en políticas sociales y en este ayudar a pensar y a reflexionar permanentemente. Los voy a dejar entonces con Pablo Bomaro, quien va a coordinar y llevar adelante este diálogo. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Bueno, bienvenidas todas, todos y todes. Muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenides. Es muy importante, por favor, que todos y todas
apaguen sus micrófonos. Esto es fundamental para el éxito de la actividad, que sean muy cuidadosos, cuidadosas y cuidadoses en apagar o en silenciar o en poner en mute sus micrófonos y sus audios, ¿sí? Por favor. Es para nosotros, como ya dijo Laura, un placer, un honor, un gusto poder propiciar este diálogo acerca de las políticas sociales y el desarrollo humano en las ciudades educadoras. Este diálogo busca justamente compartir, intercambiar experiencias en materia de políticas sociales, desarrollo humano y hábitat, implementada en 4 ciudades educadoras de la región, pensando en el impacto en que estas políticas sociales, en que estas políticas públicas vinculadas con desarrollo humano tuvieron en el marco o en la coyuntura de la pandemia, o de la crisis, mejor dicho, desatada por la pandemia del COVID-19. Contamos ahora las y los voy a presentar, con funcionarios públicos de 4 ciudades educadoras de 4 países latinoamericanos: Rosario, Montevideo, Medellín y San Pablo, y justamente ellas y ellos nos van a compartir sus experiencias en materia de políticas sociales y desarrollo humano. Antes de iniciar con el diálogo propiamente dicho y de contarles la dinámica que va a tener esta conversación, que esperamos que dure aproximadamente unos 90 minutos, 80, 90 minutos, como 1 hora y 30 aproximadamente en total, queremos quizás situar por qué pensamos este diálogo, propiciar el diálogo entre ciudades educadoras en materia de políticas sociales, desarrollo humano y hábitat en el marco de la crisis por la pandemia del COVID-19 o del coronavirus. Por un lado, creemos, y creo que hay un consenso que sostiene esto, que esta pandemia, o que la crisis generada, producida por la pandemia, ha sido una gran visibilizadora, amplificadora, profundizadora de dinámicas sociales preexistentes. Sin duda que también ha producido dinámicas emergentes, actualizadas o novedosas, pero sobre todo interesa remarcar que la pandemia ha sido, hay una metáfora que no por muy usada no es menos efectiva o no es menos didáctica, y a mí me gusta usar, que es la metáfora del rey está desnudo, ¿sí? Del cuento de Hans Christian Andersen, ¿sí? Lo deben todos conocer, ¿no? El rey pensaba que tenía atuendos hermosos, que tenía unos vestidos fenomenales, salió a hacer un desfile por la ciudad, montado en un gran caballo, y un niño le dijo: pero el rey está desnudo, porque bueno, el rey había sufrido un engaño por parte de modistas, sastres, modistas y digamos costureras, que no viene al caso, y entonces cuando el niño dijo el rey está desnudo, y se animó a verbalizar, a poner en palabras un hecho evidente que todo el mundo veía, pero nadie se animaba a enunciar, a narrar, cuando el niño dijo eso, toda la ciudad y todo el pueblo dijo: el rey está desnudo, este no merece ser nuestro rey. Yo creo que la pandemia o la crisis desatada por la pandemia es el niño que nos dice: el sistema está desnudo, este no merece ser el mundo en el que queremos vivir. Ojalá que nos animemos a narrar y a enunciar que este mundo tiene conflictos, tiene elementos que causan malestar, que causan problemas sociales, ambientales, económicos, culturales, subjetivos, políticos, y que entonces digamos: este no es el mundo en el que queremos vivir, ojalá que podamos construir otro mundo. Y una dimensión importantísima en este desnudamiento, en esta desvestir el mundo que causó la pandemia, en esta amplificación de, digamos, dinámicas preexistentes, profundización y amplificación, las desigualdades sociales son una dimensión muy importante. Entonces, la pandemia desnudó, amplificó, catalizó, aceleró, profundizó desigualdades sociales preexistentes, también produjo otras emergentes, pero sobre todo nos hizo ver que estamos en un mundo surcado por desigualdades multidimensionales, desigualdades interseccionalizadas,
que creo que es muy importante poder reconocer, poder interpretar, poder comprender, ojalá que para contrarrestarlas y para poder, digamos, digamos, como mínimo, mitigarlas. Por lo tanto, las políticas sociales tienen un rol en esta construcción de igualdad, en esta contrarrestar las dinámicas sociales de producción y reproducción de las desigualdades, para crear una igualdad que se produzca desde la diversidad, no una igualdad que borre la diferencia, no una igualdad homogeneizante, una igualdad unívoca, sino, como va a haber en una de las preguntas que vamos a compartir, una igualdad que tenga que ver justamente con reconocer la diferencia. Una igualdad en la diversidad, una igualdad que reconozca justamente la diferencia y que construya lo común en esa diversidad. Un segundo elemento para ir cerrando y para ya presentar a los 4 panelistas que nos van a acompañar hoy, tiene que ver con resituar lo público. Por ahí, Denise Aparecida parece que encendió su micrófono y hacemos como un eco. Denise, por favor, si lo pueden silenciar todos los micrófonos, es fundamental eso, si no va a salir mal esto, por más que yo hable poco, mucho o lo que fuera. Digo entonces que un segundo elemento muy importante es la cuestión de resituar lo público. ¿Sí? Creo que esta pandemia también nos muestra la importancia de las políticas públicas. Un economista liberal hace unos días en televisión decía, llegó la hora que el Estado muestre para qué sirve. Yo diría sí, pero, o sin mais, ya que, o sea, sin mais en portugués, porque en realidad llegó la hora de que el mercado nos muestre para qué sirve. Porque esta pandemia desnudó que con mercado puro no vamos a ningún lado. Con mercado puro nos morimos todas y todos. Hace falta fortalecer la capacidad estatal de gestión de lo público para afrontar esta pandemia, pero también hace falta ampliar el sentido de lo público. Y una de las dimensiones importantes de las ciudades educadoras que queremos, le pedimos a Denise Aparecida, por favor, que apague su micrófono, es siempre ella la que lo enciende, perdón que diga su nombre públicamente, pero es ella ya la 3ª vez que lo enciende. Gracias, Denise. Digo entonces que no solamente fortalecer la capacidad del Estado de gestión de lo público a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local o municipal, sino también resituar lo público, nos parece muy pero muy importante, y parte de este diálogo y de las dimensiones, les estaba diciendo eso, de las ciudades educadoras, tiene que ver con el vínculo entre política pública, entre gestión local y comunidad local. Por lo tanto, lo público comunitario, lo público societal, lo público no estatal, también pensando como parte del debate sobre lo público que abre esta pandemia. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la dimensión local, con la dimensión municipal, porque esta pandemia también desnudó las dificultades de articulación que tiene, por ejemplo, nuestro subcontinente. América Latina lamentablemente no ha articulado políticas regionales. Los gobiernos solo se han puesto de acuerdo para cerrar fronteras. El Mercosur, por ejemplo, hizo una reunión en 5 meses, solo una reunión en 5 meses. Qué importante hubiese sido articular políticas para comprar insumos más baratos, para poder, digamos, pujar a nivel internacional por un reconocimiento de América Latina en tratamientos, en insumos, en salud pública, articular políticas también sanitarias entre los diferentes países. Pero bueno, la articulación internacional o regional mostró sus falencias, no solamente en América Latina, también en Europa, por ejemplo, donde hay países que han amenazado con abandonar Unión Europea, si la Unión Europea no los ayudaba como los países pensaban que debía asistirlos o auxiliarlos, pero también la articulación a nivel regional. En muchos países volvieron las fronteras internas, volvieron las limitaciones de desplazamiento interjurisdiccional o interurbano. Por lo tanto, los desafíos de articulación y de integración en diferentes escalas y en diferentes niveles son también unos desafíos muy importantes en el marco de la crisis provocada por esta pandemia. Y por lo tanto, pensar en el plano del gobierno local las desigualdades, las políticas públicas, el vínculo comunitario y la articulación regional, también creo que es muy pertinente para plantear este diálogo. Sin más introducción, entonces, voy a presentarles a las 4
4 panelistas o a los 4 panelistas que nos van a acompañar hoy, los presento a los 4 de una para entonces iniciar las rondas y les voy a contar en un minuto más la metodología que vamos a seguir. Nos acompañan, como ya dijimos, 4 ciudades educadoras de 4 países latinoamericanos distintos. Por un lado, Nicolás Gianelloni, que es secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Rosario, Argentina. En segundo lugar, Fabiana Goyeneche, que es directora de Desarrollo Social de Montevideo, Uruguay. Por favor, Silvina M., silencia tu micrófono. Gracias, Silvina M. En tercer lugar, Mónica Alejandra Gómez, que es secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la ciudad de Medellín, Colombia, Antioquia, Colombia. Y en cuarto lugar, Berenice María Gianella, que es secretaria municipal de Asistencia y Desenvolvimiento o Desarrollo Social de San Pablo, Brasil. La metodología de este diálogo va a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer 4 rondas de intervenciones breves de 3 minutos por cada participante en cada ronda, alrededor de 4 ejes de discusión que ya los 4 participantes, tanto Nicolás como Fabiana, como Mónica, como Berenice, han recibido con anticipación y con anterioridad. Para no olvidarnos estas 4 dimensiones, yo les voy a leer de a una y les voy a ir dando entonces la palabra a cada uno. Vamos a ir interviniendo, como son 4, va a empezar en la primera ronda Nicolás, en la segunda ronda empieza Fabiana, en la tercera ronda empieza Mónica y en la cuarta ronda comienza Berenice. Todos y todas van a hablar en las 4 rondas, solo que en diferente orden o en diferente lugar, ¿sí? Son entonces 4 preguntas orientadoras o disparadoras. Hay 3 minutos para intervenir en cada uno. Vamos entonces a comenzar el debate. Sin más introducción, les voy a leer la primer consigna o la primera pregunta, que no es una pregunta estrictamente, sino más bien es una orientación disparadora, que les pedía a los 4 y las 4 panelistas que identifiquen los 3 principales ejes sobre los que se propone formular las políticas públicas para enfrentar la pandemia a nivel local, a nivel de alcaldía, a nivel municipal. Entonces comenzamos con Nicolás, pensando cuáles son los 3 ejes principales sobre los cuales la ciudad, en este caso Rosario, se propone enfrentar la crisis provocada por la pandemia. Entonces, Nicolás, vamos con tus 3 minutos, continúa Fabiana, sigue Mónica y cierra Berenice esta primera ronda. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos, gracias Ciudades Educadoras por la invitación. Voy a compartir una pantalla que tiene que ver con la presentación nuestra, rápidamente. Sí, primero aclarar que eran 3 puntos, pero acá en Argentina tenemos mucha inflación, por lo tanto estamos en 4 puntos, perdón, pero nos dimos cuenta al final que eran menos. Bueno, rápidamente, sabemos, gracias por la introducción Pablo, nosotros planteamos enseguida cuando se dio en Argentina el aislamiento social obligatorio, que comenzó a impactar fuertemente la pandemia del coronavirus en nuestro país, estableció el intendente Pablo Hapkin, que recién había asumido el 10 de diciembre del 2019 su nueva gestión, estableció estos ejes como prioritarios para las políticas sociales. Garantizar la seguridad alimentaria, poner como eje para lo que tenía que ver con la inclusión socioproductiva, la economía social, que Rosario tiene una larga tradición en esto, en esta materia, la contención y convivencia ciudadana a través de distintos programas que pusimos como marco, ya que a partir del 16 de marzo en Argentina se estableció una cuarentena que aquí se llamó fase 1, con la imposibilidad de la gente de salir de su casa, con la campaña Quédate en casa. En todo el país se estableció el aislamiento social obligatorio. Y el cuarto punto, que era plantearnos, poner en desarrollo una red solidaria que tiene la ciudad, tanto pública como de organizaciones sociales, para poder poner toda la maquinaria de la solidaridad que hay en la ciudad de Rosario, que es muy fuerte, al servicio de los sectores que más necesitan. Respecto a la seguridad alimentaria,
trabajamos rápidamente con el Banco de Alimentos de Rosario, que es un banco muy importante, compuesto por distintas organizaciones de la sociedad civil, que tiene una planta logística muy importante, pero que estaba en un funcionamiento ralentizado, y decidimos sumar a la Bolsa de Comercio de Rosario, a la Universidad Pública, al Consejo Municipal, a todos los bloques políticos. O sea, enseguida buscamos la mayor apertura y pluralidad con el gobierno de la provincia de Santa Fe, y armamos una red de 1.600 comedores y merenderos para poder distribuir comida a través de donde canalizamos las donaciones y los aportes públicos. Hizo un fondo público-privado y donaciones de los ciudadanos en particular, un gran fondo que nos permitió a una ciudad de 1 millón de habitantes llegar a ayudar a asistir la situación alimentaria de 300.000 rosarinos. Ha sido una campaña sin precedentes, que además la hemos complementado no solo con la distribución que se ha hecho a través de las organizaciones, sino que en lo que son los barrios o asentamientos irregulares, barrios populares de la ciudad, que hay 112, pudimos distribuir casa por casa alimentos. Respecto a economía social, la ciudad de Rosario tiene una larga tradición de ferias y mercados, con una marca histórica de la ciudad de Rosario, que es la agricultura urbana. Rosario tiene 30 hectáreas públicas de producción agroecológica dentro de la ciudad, y que eso cierra con una red de comercialización de ferias y mercados agroecológicos. Lo que hicimos es rápidamente construir una página gratuita para que todas las personas que habitualmente compran en las ferias pudieran comprar a través de esta página de la Municipalidad de Rosario, que era feriasverdes.com. Ya a partir del 20 de junio, cuando comenzamos a avanzar de fase, la ciudad de Rosario empezó a abrir ferias, especialmente teniendo en cuenta con la cuestión del acceso a alimentos saludables. Y el tercer punto tiene que ver con distintas campañas que hicimos, focalizando en los adultos mayores de la ciudad. Hicimos un mapa con toda la información de los adultos mayores para hacer una campaña de vacunación antigripal, para posteriormente ir a visitar en los barrios populares de la ciudad y detectar a todos los adultos mayores que no tuvieran cobertura social, y poder acercarlo y referenciarlo a los centros de salud que tiene la ciudad, y que eso nos permitió tener una gran red de información y contacto con los adultos mayores vulnerables de la ciudad. Y finalmente, el último punto, que es la red de efectores. La ciudad de Rosario tiene 52 centros de salud en los barrios de la ciudad y 32 centros de convivencia barrial, lo que nos permitió estar con una capilaridad que nos permitió, aún en el momento de aislamiento social obligatorio, una red pública muy cercana a todos los vecinos, que nos ha permitido tener una cercanía tanto para la cuestión de la asistencia social, como el acceso a todas las otras redes que fuimos comentando, y poder ir detectando las distintas situaciones y articulando tanto lo social como lo sanitario en los barrios populares de la ciudad. Ahí estamos. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, pasado un minutito, pero muchas gracias. Vamos entonces ahora con los 3 minutos de Fabiana. Fabiana, entonces, gracias. Ya me había entusiasmado con el teléfono silenciado. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto enorme estar participando de este encuentro. Nosotros, como 3 ejes principales, para enfrentar la situación de pandemia en Montevideo, nos basamos en 3 pilares que para nosotros son fundamentales, que han sido determinantes de nuestra forma de trabajo en la administración y que nos parecían estratégicos en medio de esta situación. Por un lado, el enfoque de derechos humanos. Yo quiero reafirmar lo que se planteó en la apertura del panel por parte de Pablo. Cuando comenzó toda la emergencia del coronavirus, mucho se dijo de que nos teníamos que cuidar entre todos y todas. ¿Se escucha bien? Pensé que había una interrupción. Que nos teníamos que cuidar entre todos y todas porque el virus no discriminaba. Nosotros entendemos que el virus no solo sí discrimina, sino que lo que hace es profundizar las desigualdades estructurales que ya existen en nuestra sociedad, que ya existían. No es lo mismo la forma de vulneración que podemos sufrir las personas frente al coronavirus, afectación de la salud, pero también de la situación social y económica o alimentaria para las mujeres, que para los hombres, que para los niños o las niñas, las personas trans, las personas afrodescendientes, todas estas intersecciones que muestran con distintos ejes estructurantes las distintas desigualdades en la sociedad, también se ven atravesadas por la situación de la pandemia, en cuanto a la salud, pero también en cuanto a muchos otros ejes.
Otro pilar para nosotros fundamental ha sido el derecho a la ciudad. En este momento en el que la población mundial está altamente urbanizada y que el coronavirus nos muestra con una claridad nunca antes vista la magnitud de la aldea global en la que estamos viviendo y las semejanzas que tenemos a pesar de las enormes diferencias entre las distintas ciudades, reivindicar el derecho a la ciudad y la ciudad como escenario también experimental para encontrar soluciones y alternativas pensando fuera de la caja frente a esta situación es muy importante. En el marco en el que el eje fundamental de la mayor parte de las campañas promotoras de salud, ya desde la Organización Mundial de la Salud en adelante, tienen que ver con quedarse en casa. Bueno, no todas las personas se pueden quedar en casa, no todas las personas tienen el mismo acceso a la vivienda, la misma calidad de vida dentro de su casa. ¿Cómo podemos hacer y qué puede hacer la ciudad y el gobierno local por las personas para que puedan llevar adelante eso? Era uno de nuestros desvelos y sigue siéndolo hasta ahora. Y el último eje es el respecto a la salud integral. Cuando hablamos de coronavirus y hablamos de pandemia, lo primero que estamos pensando es cómo protegernos de este virus, cómo prevenir su propagación y su contagio, pero tenemos que pensarlo también desde una óptica mucho más integral, que se relaciona con garantizar el primer nivel de atención en salud en todos los barrios de Montevideo, garantizar la seguridad alimentaria, porque sabemos que la pandemia trajo una enorme crisis económica y social a nuestro país, a nuestra ciudad, garantizar también la salud mental, ya que el encierro, el miedo, la posibilidad de contagio, la distancia social y física de nuestros afectos también se profundizan y hace necesario que abordemos esto desde una perspectiva de salud integral y no solamente meramente preventiva del contagio de los virus. Lo voy dejando por acá porque me voy quedando sin tiempo, sin antes remarcar sobre todo el trabajo transversal y el trabajo en equipo de todo el gobierno de la Intendencia de Montevideo en este sentido, ya que mucho más que nunca se vio presente el desafío de trabajar con este enfoque de derechos, de derecho a la ciudad y de salud integral desde cada área, incluso la menos pensada, para que pudiésemos salir adelante de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Les recordamos a todas y todos, vamos a lembrar para todos, para todas, que hay una traducción, hay una interpretación simultánea, tanto los que están en Brasil pueden tienen que activar, buscan el simbolito como de mundo, hacen clic ahí en interpretación y ahí les da la opción de portugués, español, tanto para los que están en Brasil, para que nos puedan comprender mejor, y para los que somos de habla, digamos, castellana. Bueno, por favor, silencien los micrófonos, gracias, Regina. Para los que son de habla, digamos, española, también pueden ahora, cuando hable Berenice, dentro de unos 5 minutos, pueden también activar la interpretación o la traducción simultánea. Vamos ahora entonces con los 3 minutos de Mónica Alejandra Gómez de Medellín. Gracias, Mónica, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuando hacen las preguntas queda uno pues como con un montón de ejes para las políticas públicas, porque este es el momento de reivindicarnos como sociedad, en que tenemos una deuda muy grande con las poblaciones más vulnerables. Y yo creo que este es el momento para pagar esas deudas, por decirlo así. Entonces yo pienso que en este momento los retos más grandes que tenemos es la reactivación económica y las brechas sociales, ¿sí? Entonces acá Medellín ha trabajado pues en esta pandemia, aún estamos pues como en esa cuarentena álgida, pero pensando ya en un tema de post-COVID, pensamos en un tema y que quedó en nuestro plan de desarrollo, un eje del mínimo vital, otro eje de cerrar brechas digitales, al lado pues de la información, porque nos dimos cuenta que no tenemos la información. Aquí fue cuando salió esta población invisible de los informales, que no estaban bajo los ojos del Estado porque eran autónomos, esas personas que trabajaban los venteros ambulantes y demás. Entonces, necesitamos información y cerrar esas brechas digitales. ¿Por qué? Porque gracias a todas estas plataformas hemos podido acercarnos y que el mundo no pare. Entonces hay que incluir a aquellas personas que no tienen ese acceso tecnológico para que puedan seguir en este mundo y buscar el desarrollo social. El otro enfoque es el comunitario. Es fundamental hacer uso de todo de los líderes sociales, que son los que llevan el voz a voz.
pues yo no sé en otras ciudades, pero acá en Medellín hay zonas donde la gente aún no tiene conciencia de lo que está pasando. Entonces creen que es una charla, no lo tienen concientizado. Entonces es fundamental al momento de brindar información a la comunidad, de entregar información, hacerla a través de los líderes comunitarios y sociales, porque así se sectorizan esta información y se sectoriza de alguna manera, que la gente cambie ese imaginario, que la gente se informe, que la gente sepa que estamos cambiando, que no podemos ser los mismos antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces esos serían pues como los ejes: el mínimo vital, el comunitario y las brechas digitales. Excelente, Mónica, muchas gracias. Y vamos ahora entonces con los 3 minutos de Berenice. Berenice, seja bem-vinda, teus 3 minutos. Berenice, você está lá? Oi? Oi, Berenice. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite e peço desculpas por não falar em espanhol, mas já que estamos com tradução aqui, acho que podemos compartilhar as nossas experiências, né? Com relação ao eixo de atenção à Covid-19, nós abrimos aqui... Lo que hicimos fue abrir para la población para la población más vulnerable, que está en situación de pobreza o de extrema pobreza, bajo la línea de pobreza. Abrimos centros de convivencia para esas personas que están en situación de pobreza y que no podían quedarse en casa. Entonces lo que hicimos fue abrir un centro para personas que tenían el diagnóstico positivo de COVID y otro para personas que podían tenerlo, ¿no? Que todavía no estaba confirmado. En relación a los niños, también abrimos un centro específico para niños que tenían COVID y para que estuviesen en nuestra red de asistencia social. Y también contamos con todos esos servicios con la colaboración de los Médicos Sin Fronteras, que se hizo un convenio con el municipio, con la asistencia social del municipio, que nos apoyó para poder hacer ese convenio y en ese proyecto. De esa manera nosotros conseguimos abrir un centro para 106 personas que podían llegar a tener sospechosas de tener positivo, y otro para personas con COVID, con un resultado positivo. También abrimos centros específicos para acoger más personas que estaban en situación de calle, porque aumentó muchísimo el número de personas en situación de calle. Hay más de 800 lugares para personas en situación de calle. Además de esos centros que están recepcionando personas, también lo que recibimos y armamos fueron 200 lugares en hoteles. Entonces lo que hacemos es utilizar los hoteles y llevar a las personas mayores a esos hoteles que estaban en situación de calle. Además, aumentamos mucho la distribución de alimentos en las ciudades, además de los alimentos que ya se distribuían, o de momento distribuimos más de 32.000 meriendas, alimentos, almuerzos, y también 950.000 alimentos, además de kit de higiene, máscaras de protección para la población que está bajo la línea de la pobreza. También abrimos en la ciudad de San Pablo 11 baños públicos, principalmente en la región central, donde se encuentra la población en situación de calle. Son baños que tienen para la higiene, para lavar la ropa, para bañarse. Entonces, lo que permite es que las personas puedan higienizarse y puedan lavar su ropa, las personas que están en situación de calle. Y inicialmente era eso lo que quería compartir con ustedes. Eso se realizó en convenio con el gobierno del Estado de San Pablo y con una donación que hizo el Estado de San Pablo.
Excelente, Berenice, muchas gracias. Entonces, vamos ahora con la segunda ronda, manteniendo el ritmo lo más posible. Y en esta segunda ronda va a comenzar entonces Fabiana, ¿sí? El orden va a ser Fabiana, Mónica, Berenice y cierra Nicolás esta segunda ronda. La pregunta o la consigna disparadora, orientadora para esta segunda ronda tiene que ver con ahora identificar los 3 principales obstáculos, las 3 principales limitaciones para implementar políticas públicas a nivel local en el marco de la pandemia o de la crisis causada por la pandemia de coronavirus. Es decir, cuáles son los obstáculos, las limitaciones que a nivel local, que a nivel municipal, que a nivel de ciudad se enfrentan o se encuentran, y los desafíos entonces que eso genera para enfrentar la pandemia. Entonces, comenzamos en esta segunda ronda, como dijimos, por Fabiana. Gracias, Fabiana, tus 3 minutos. Muy bien, muchas gracias. Nosotros identificamos por lo menos 3 desafíos, ¿no? Que han sido, si se quiere, tal vez no obstáculos, pero sí desafíos muy grandes para poder implementar las medidas necesarias. En primer lugar, como gobierno departamental, tenemos que articular con los demás niveles de gobierno, el gobierno nacional y los gobiernos municipales, 8 gobiernos municipales entre los que se divide Montevideo. La pandemia se declaró la emergencia sanitaria en el Uruguay el día 13 de marzo, a 12 días de haber asumido el gobierno nacional en el Uruguay, lo cual ya de por sí es un desafío muy grande para cualquier gobierno, independientemente de identificaciones ideológicas, comenzar su gestión afrontando semejante desafío, pero además tenía la coyuntura particular que organismos del Estado claves en esta situación, como por ejemplo la Asociación de Servicios de Salud del Estado, rectora junto al Ministerio de Salud Pública del Sistema Nacional Integrado de Salud, así como el Ministerio de Desarrollo Social, no había llevado adelante una transición con el gobierno que estaba, con el gobierno saliente, y por lo tanto estaban apenas comenzando a conocer las políticas que estaban ejecutando, y tenían muchísimos roles institucionales fundamentales frente a esta situación que todavía no tenían la persona a cargo designada. Entonces las articulaciones en el primer momento fueron realmente muy difíciles, muy desafiantes. Afortunadamente ya de un tiempo a esta parte se ha mejorado bastante esa situación, pero fue un desafío sin duda, sobre todo por ir resolviendo determinados temas sobre la marcha sin tener un interlocutor válido aún designado cuando teníamos que tomar medidas. Por otro lado, esta situación ya de por sí, por lo extraordinaria, nos hizo asumir frente a la gran crisis que está viviendo la ciudad y el departamento, competencias que no tenían desplegadas hasta el momento en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Nosotros contamos como país, ya no solamente como departamento, con ciertas ventajas en el punto de partida para afrontar esta pandemia. Por ejemplo, la enorme mayoría de los hogares del país tienen acceso a Internet. Todos los niños y niñas escolarizados, tanto a nivel escolar como el ciclo básico secundario, tienen su computadora o su tablet entregada por el Plan Ceibal. Tenemos un sólido sistema nacional integrado de salud desde hace muchos años, por lo que hay realmente garantizar la salud universal para toda la ciudadanía, incluso para las personas migrantes, por ejemplo, una baja densidad de población y una alta tasa de formalidad en el empleo. Eso nos brindaba grandes herramientas para hacer frente a esta situación, cualquiera sean las medidas que se pudiesen llegar a tomar en el marco de la pandemia. Sin embargo, simultáneamente comenzaron a ocurrir algunas cosas que fueron desestabilizando la situación y que hicieron que la Intendencia de Montevideo se arrogara competencias que hasta ahora no estaba desplegando. Por ejemplo, se disparó el dólar, como no fue una excepción en Uruguay, le pasó a todo el mundo. Eso llevó a que aumentaran los precios de los alimentos exponencialmente, y el gobierno apenas hizo un acuerdo voluntario con los proveedores de alimentos luego de que los precios se habían subido para asegurar su congelamiento. Se subieron las tarifas de luz, de agua, de teléfono, de internet, subieron los precios en general. Y bueno, y además en todo esto se eliminó la obligatoriedad del pago de los salarios a través de cuentas bancarias, lo que ha facilitado la evasión, los pagos en negro de los sueldos. Esto trajo una coyuntura social y económica muy crítica, y además estamos nosotros como tercer eje y desafío, estábamos terminando el periodo de gobierno, las elecciones departamentales debían ocurrir en mayo, debieron postergarse por las medidas sanitarias para fines de septiembre, y por lo tanto la administración que nosotros estamos llevando adelante se extendió más de lo previsto, por lo cual en la situación presupuestal y de planificación
tuvo que ser cambiada. En todo este marco, nosotros asumimos roles que hasta ahora no llevamos adelante, como ya había mencionado, algunos de ellos que explicaré luego para no extenderme ahora más de lo debido, tuvieron que ver con proveer alimentos, con coordinar con las ollas populares organizadas para asegurar la sanidad, la inocuidad alimentaria, pero también la prevención en el contagio, garantizar, entre otras cosas, ayudar con el acceso al empleo, distribuir canastas de alimentos a las poblaciones más vulnerables, tratar de resolver problemas de acceso a la vivienda y problemas habitacionales, sobre todo relativo a personas que estaban siendo desalojadas y que estaban teniendo lanzamientos por la situación económica, entre otros. Entonces, para nosotros, asumir al final del periodo de gobierno, con estas dificultades de coordinación con los otros niveles de gobierno, y en medio de una crisis que no es solo sanitaria, sino económica y social, bueno, ha sido un desafío muy grande que nos llevó a tener que pensar un poco por fuera de la caja, tal vez mucho más de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Excelente, Fabiana, muchas gracias. Entonces, vamos ahora con Mónica. Mónica, 3 minutos. Le pedimos a Vania que por favor silencie el micrófono, Vania. Y Mónica, entonces, tus 3 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, ningún país en el mundo estaba preparado para esto. Yo creo que todos estábamos y no dimensionábamos lo que se nos venía. Entonces, acá en Medellín les voy a contar como las particularidades, porque pues obviamente en cada región se asume de una manera distinta. Aquí, por ejemplo, tenemos una alta población de migrantes venezolanos, los cuales llegaron durante los últimos 3 años y cuando sucede la pandemia, ellos vienen a buscar nuevas oportunidades para mandar dinero hacia Venezuela y ayudarle a sus familiares. Pero entonces, cuando se dan las directrices a nivel nacional de la cuarentena, ellos inmediatamente dicen quiero volver a mi país. Entonces, como aquí trabajamos con un enfoque de derechos humanos, estaba también el obstáculo de Migración Colombia, de Migración Venezuela, para que se pusieran de acuerdo cuántas personas se podían mandar en transporte humanitario. Además de implementación, pues todos los protocolos para que pudieran llegar a la frontera de una manera digna y garantizar que pasara. Entonces, esto ha sido un obstáculo porque las directrices nacionales dicen cuarentena, pero a su vez, ¿cómo hacemos estas personas sin oportunidades, quedándose en la calle? Los tuvimos en albergues, con paquetes, pues todo tipo de ayuda, pero realmente este fenómeno de migración en esta pandemia inmediatamente floreció esta otra problemática, y era que estábamos maniatados al gobierno nacional y a las migraciones de ambos países para poder enviar a las personas, ayudarles a llegar a la frontera, porque si no ellos llegaban por sus medios, de manera legal, caminando. Esto llevó a capturas y demás. Entonces, este tema pues de negociaciones con Venezuela no ha sido pues como fácil para poder afrontar y que sus ciudadanos vuelvan a su país, y fueron un regreso voluntario. El otro que ahorita lo toqué era el tema de la información, de saber quiénes realmente necesitaban un techo o un paquete alimentario. No sabíamos en realidad cuántas personas habían en informalidad, entonces esto obstaculizó mucho hacerles llegar la oferta a las personas más vulnerables. No teníamos bases de datos ni registros de grupos poblacionales fieles a la realidad. Habían sí bases de datos históricos, pero desactualizados. Entonces esto fue otro obstáculo. Y lo otro que teníamos era que si bien el gobierno nacional dio la directriz de que podíamos disponer de los recursos así fueran de destinación específica, pues el tema de las medidas que se iban tomando mes a mes o cada semana, o sea, era una incertidumbre de nivel nacional, departamental y local para poder cumplir con todos esos protocolos. Entonces, la incertidumbre fue un obstáculo en todos los grupos poblacionales, en nivel local y obviamente en nacional. Muchas gracias, Mónica. Entonces, ahora Berenice, tus 3 minutos. Vos estás silenciada, Berenice. Vos estás silenciada. Yo.
Agora. Bom, em relação aos En obstáculos, relación a los obstáculos, lo que nos pasó fue que tuvimos muchas dificultades al inicio para comenzar la coordinación de la ayuda a la población. La ciudad de San Pablo creó un programa Ciudad Solidaria junto con organizaciones de la sociedad civil y con el gobierno del Estado de San Pablo, y dentro de ese gran paraguas que es Ciudad Solidaria, conseguimos aumentar el número de personas que estaban siendo atendidas con entrega de alimentos y alimentos en las calles, las entregas de las canastas básicas, y también que la población tuviese el apoyo de varios grupos y que algunos grupos, para que no queden sin respuesta algunos grupos de la población. Ese paraguas que se llama Ciudad Solidaria logró referenciarse y nos ayudó para que pudiésemos atender no solo a la población que vive en la calle, sino también a las poblaciones que moran en las comunidades, en las favelas, las villas y en los predios más vulnerables, para que todos puedan ser atendidos en vacunación, en las entregas de canastas básicas e alimentos. Esse início do Cidade Solidária foi bastante difícil, porque foi necessário fazer um grande acordo aí da prefeitura com as entidades do terceiro setor, mas que vem funcionando muito bem, e as entidades estão ajudando o poder público, às vezes com doação para o Cidade Solidária, para que a gente possa entregar para toda a cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande e com uma grande população. A outra dificuldade que nós tivemos é que nós tivemos aqui na prefeitura, em vários locais, muitos profissionais afastados por conta ou de serem maiores de 60 anos, né, idosos, ou por serem pessoas que já tinham alguma doença pré-existente. Então nós passamos a trabalhar com um grupo de profissionais menor na prefeitura, exatamente porque essas pessoas foram afastadas, ou porque ficaram doentes ou começaram a trabalhar em home office, e isso dificultou um pouco o trabalho. E o terceiro ponto que a gente já teve obstáculo foi a discriminação que existe com a população em situação de rua, né? Então, foi muito comum, principalmente no começo, a gente receber oferta de imóveis para colocar as pessoas, para colocar serviços, mas quando a gente falava que era para colocar pessoas em situação de rua, a oferta desaparecia, né? Então, houve ofertas para colocar pessoas doentes ou com suspeita de doença, mas quando a gente falava de oferta de imóveis para a população em situação de rua, a gente também teve esse obstáculo, tanto que a gente teve que buscar os nossos serviços que foram ampliados, foram quase todos abertos em imóveis públicos que ficaram sem atividade durante a pandemia, como escolas e centros esportivos. Era isso. Excelente, Berenice, gracias. Vamos con Nicolás, cerrando esta ronda. Nicolás, entonces. Bueno, acá con respecto a las limitaciones, muchas creo que las planteó Pablo al principio y las suscribo. Creo que estamos todos los que estamos aquí en este foro, sabemos lo que es hacer políticas sociales en el continente más desigual. Y creo que el principal obstáculo es habernos encontrado con esto que decía Pablo al principio, con el rey desnudo, de las desigualdades que a veces se maquillan de distintas maneras, que el sistema tiene esa capacidad para opacar las desigualdades, nos confrontó brutalmente, y lo encontramos con las personas en situación de calle, con la vulnerabilidad de la gente que no podía acceder a alimentos. En el caso de Argentina se lanzó un programa que se llamaba un programa nacional, Ingreso Familiar de Emergencia, que consistía en para que se inscriban los que eran de la economía informal, las personas que no tenían una relación de dependencia, un trabajo sin inscripción ni registro, y se inició pensando en 5 millones de argentinos y terminaron siendo 12 millones, lo que complejizó mucho la implementación, lo que demuestra que la informalidad estaba muy lejos de poder tener alguna mensura de parte de los gobiernos. Esto nos puso en la cara la alta falta de registración del empleo en la Argentina y la cantidad de familias que en el futuro no van a tener acceso a la previsión social y que se sostienen
en base a empleos que no tienen ningún tipo de seguridad social. Después lo otro muy, muy fuerte en Argentina fue dentro de esta característica la brecha digital. Aquí, a diferencia de Uruguay, que con San en Vida le escuchaba a la compañera, tenemos una brecha digital donde el acceso a la educación a través de las vías digitales ha sido diametralmente distinto en un barrio o en otro, y eso se ha sentido mucho, y creo que es algo que no hemos podido resolver aún con mecanismos de emergencia en esta pandemia, y también la emergencia habitacional. En el caso de ciudades como Rosario, que es un gran conglomerado para lo que es la Argentina, nos hemos encontrado con muchos inconvenientes con respecto al acceso al agua, con respecto a los conflictos por usurpaciones de terrenos, y bueno, estamos trabajando esto obviamente en una instancia municipal, que tiene que ver también con la otra dificultad que también planteaban mis otros compañeros de panel, que tiene que ver con las dificultades que tenemos los municipios, que somos la primer puerta de entrada para las demandas sociales, pero estamos muy lejos de los recursos. En la Argentina, que es un país federal según nuestra Constitución, esto no sucede. Rosario, además, tenemos la característica de ser la tercera ciudad de la República, pero no somos capital de provincia, no tenemos autonomía, y eso nos ha complicado mucho. Otra, a tal punto que hemos tenido largos paros del transporte público de pasajeros, que sabemos que si hay algo igualitario tiene que ver con el acceso al transporte público, con grandes paros, teniendo en cuenta que no hemos podido lograr que el financiamiento de la ciudad de Rosario sea el mismo que la ciudad capital. Y finalmente, creo que es una de las cosas que nos ha cambiado la forma de hacer políticas sociales, es que nos hemos quedado sin ágora. Estamos acostumbrados en la Argentina a las asambleas, a los espacios públicos, a la discusión barrial, comunitaria en las plazas, y el gran cambio fue que durante el aislamiento social obligatorio, toda la gente que vive de la informalidad a través de la recolección de reciclado de residuos, el trabajo en la calle, en las ferias, la venta ambulante, se vio cerrada, y uno ahí notó lo que era el impacto de perder la calle, perder el lugar, tanto para el trabajo comunitario y la integración comunitaria en las plazas, en los barrios, en el trabajo colectivo, como en la parte de la faz productiva, lo que genera la circulación de la calle. Creo que esos han sido los principales obstáculos que no hemos encontrado, pero sí estoy convencido de que si uno tiene un estado cercano, como el caso de Rosario, con una larga tradición que inició Hermes Wiener, con un estado muy cercano, nos ha permitido poder esponjar muchas demandas, aún sabiendo que en este momento estamos en el momento del pico en la ciudad de Rosario. Gracias. Excelente, Nicolás, muchas gracias. Vamos ahora entonces con la tercera ronda, que la va a comenzar Mónica. La tercera ronda de intervenciones tiene que ver ahora con una pregunta centrada más en los sujetos y las diversidades. La pregunta para todos y todas, que ya la tienen por supuesto con anticipación, pero para compartirla con las 150 personas que nos están escuchando aquí, y seguramente hay otras por YouTube o por Facebook en vivo, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuáles son los sujetos priorizados en las intervenciones municipales para enfrentar la pandemia, y de qué modo estos sujetos son interpelados? Sujetos como mujeres, jóvenes, niñas y niños, adultos mayores, etcétera, y cómo se incorpora el enfoque de diversidades en estas intervenciones, ¿sí? O sea, cómo son las intervenciones con los sujetos, con estos sujetos, por ejemplo, o con otros, y cómo se incorpora el enfoque de las diversidades en este tipo de intervenciones. La ronda la va a comenzar Mónica. Mónica, entonces, tus 3 minutos. Gracias. Bueno, para nosotros desde el punto de vista de salud y obviamente social, las personas mayores es el grupo poblacional más vulnerable, pues obviamente por la letalidad que tiene en ellos. Entonces lo que hacemos es a nivel nacional y local hay unas restricciones más fuertes para las personas mayores, pero desde lo local lo que hacemos es, entendiendo esa dinámica, les damos paquete alimentario para toda la familia donde está la persona mayor para garantizar que no salga. Estamos dando apoyo psicosocial y gerontológico vía telefónica. Esto lo hacemos con 3.900 personas mayores en los programas pues, de nosotros. También tenemos hogares geriátricos, los cuales cierran sus puertas. Allá hay 1.250 personas, cierran sus puertas, no se pueden visitas, todo se vuelve digital, los protocolos son mucho más estrictos.
También tenemos los dormitorios sociales, los cuales eran solo en la noche, pero entonces a raíz del COVID cerramos y quedan 24 horas allí, obviamente con toda la alimentación, todas las necesidades básicas satisfechas. Entonces, lo que se hace son las restricciones y entregar más ayuda humanitaria a este grupo poblacional. El otro grupo poblacional que nosotros le dimos prioridad desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín es a los niños, niñas y adolescentes, no tanto por la letalidad o por el tema del COVID, porque sabemos que ellos no se afectan tanto como una persona mayor, pero obviamente por la cuarentena y las restricciones que hay, quedan vulnerables ante las necesidades alimentarias, de techo y demás. Entonces, estos son los dos grupos poblacionales pues, que se les da esa especial protección, pero ya de una forma diferenciada lo hacemos con la población indígena, ¿sí? La población indígena que hay en Medellín. Entonces, lo que hacemos es tener una móvil que se está moviendo por la ciudad constantemente, verificando dónde están esos indígenas en condición de mendicidad o con sus derechos vulnerados, con traductores en sus lenguas nativas para poder atenderlos y llevarlos a un hogar, una casa indígena que incluso se hizo bajo la pandemia, y allí con traductores y todos hacemos toda una intervención psicosocial, pero también cultural, porque es muy complicado llevarle hacerle una prueba COVID a un indígena. Entonces, hemos hecho toda esa atención diferenciada con la población indígena, y esos han sido los dos grupos poblacionales pues, que más hemos protegido por condiciones de salud y sociales. Gracias. Excelente. Gracias, Mónica. Berenice, entonces, teus 3 minutos. Bom, com relação à população prioritária, a primeira medida da cidade de São Paulo foi em relação, evidentemente, às pessoas idosas, né, que era o público prioritário. Então, os nossos acolhimentos de pessoas idosas, tanto de pessoas que residem nos acolhimentos, que têm maior dependência, que são as instituições de longa permanência para pessoas idosas, quanto os centros de acolhimento de idosos que têm alguma dependência, esses centros passaram a contar desde janeiro com equipes de saúde, que a Secretaria Municipal de Saúde colocou nesses equipamentos, com uma enfermeira, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem. Essas equipes, assim que começou a questão da pandemia, essas equipes passaram a fazer uma orientação específica para os idosos desses centros, com relação à prevenção, uso de álcool gel, higiene pessoal, enfim, e também para os funcionários dessas instituições, para que eles também se preparassem e soubessem como lidar com a situação. Além disso, a Secretaria de Saúde iniciou em março a vacinação para o H1N1, e a primeira população vacinada, junto com os profissionais de saúde, que também tinham prioridade, foi exatamente a população dos idosos. Eles foram priorizados em relação a todos os outros públicos com relação à vacinação contra a salud y el personal de personas mayores. La vacuna que se les otorgó fue la antigripal. También, hablando sobre los niños, la Secretaría de Educación del municipio empezó a dar clases online y a conocer las dificultades que tienen los niños que eventualmente no tienen acceso a Internet, y la Secretaría Municipal de Educación creó un material específico para esa fase de la pandemia que se la llevó personalmente a las casas que estaban inscritas en las escuelas, y también creó un voucher de alimentos que se entregó a las personas que tenían valores diferenciados y que eran equivalentes a lo que se recibía si iban presencial a la escuela, desde las personas que iban a la guardería, jardín o educación primaria y educación secundaria también. Nuestros centros de asistencia social que se cerraron porque tenemos algunos centros como clubes que tienen para personas mayores y niños, todos esos recursos que eran destinados a alimentos y que no se utilizaron
eso se transformó, esos recursos se transformaron en canastas básicas y se distribuían en las residencias, en los hogares que eran usuarios de esos centros. Además mantuvimos un contacto domiciliario principalmente con las personas mayores a través de WhatsApp, a través de llamados telefónicos, para que esas personas pudiesen ser acompañadas. Y por último, cuando creamos las vacantes de acogimiento, de recepción, tuvimos cuidados de tener lugares para mujeres, para personas mayores, para mujeres, hombres, para familias, para diversos públicos en lugares diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Entonces, vamos con Nicolás cerrando la ronda. Perdón, cerrando no, vamos con Nicolás con la ronda, perdón. Sí, me parecía, me faltaba alguien. Bueno, Bueno, perdón, vamos con Nicolás avanzando la ronda, quise decir. No, disculpame. no hay problema. No, bueno, nosotros respecto a las poblaciones priorizadas en las intervenciones municipales, obviamente creo que en esto voy a redundar con mis compañeros, son los adultos y adultas mayores en la ciudad de Rosario. Nosotros hicimos un programa que se llama Rosario Cuida Sus Grandes, que es un programa que tiene el objetivo, armamos una base de datos amplia, como creo que lo conté al principio, de tener toda la base de información de todos los adultos mayores, identificando a aquellos que no tenían obra social, que aquí en Argentina tenemos una obra social nacional, que se llama PAMI, y a los que no tenían cobertura y que estaban siendo atendidos por los efectores públicos municipales. Aquí en Rosario tenemos una salud pública municipal con esta red que comenté al principio, buscando primero vacunarlos, a los que no habían sido vacunados con la vacuna antigripal, que llegamos a 48.000 adultos mayores en la ciudad, es una dimensión muy importante, y vincularlos a un centro de referencia en su barrio de salud. Llegamos hoy, el programa Rosario Cuida Sus Grandes, tiene 16.000 adultos mayores inscriptos, en los cuales hacemos un acompañamiento telefónico, un acompañamiento por redes sociales, para, obviamente, sobre todo en la época que fue el aislamiento social obligatorio, acompañarlos, ofrecerle material para poder hacer actividades, para también un acompañamiento psicológico, lo hicimos con la Facultad de Psicología de la Universidad Pública de la Ciudad de Rosario, y en esta red de acompañamiento digital y telefónico que hicimos, también ofrecíamos hacer tantos cuidados en domicilio como trámites, los trámites que habitualmente complejizaban a las personas de la edad de adultos mayores respecto a pago de sus jubilaciones, de sus pensiones, y también para vincularlos con los comercios de cercanía, habitualmente comercios barriales, para poder agilizar sus compras y que no tengan que salir a comprar. Esa red se hizo a través de las asociaciones vecinales barriales, lo hicimos a través también de organizaciones barriales, distintos tipos de organizaciones que tienen comedores, que tienen espacios comunitarios en los barrios, que nos ayudaran a difundir los cuidados a los adultos mayores y a vincularlos al programa Rosario Cuida a los Grandes. Por eso tenemos la cantidad de gente inscripta, porque fue realizado conjuntamente con organizaciones comunitarias. Y un punto final que para nosotros también es muy importante respecto a adultos mayores, que jóvenes del programa Nueva Oportunidad, que es un programa que toma a jóvenes de barrios populares de la ciudad, que se capacitaron, fueron también parte de esta red de búsqueda de adultos mayores. Desde ya que nosotros creemos que las infancias han sido, que en esto, a diferencia de otras, habitualmente las políticas públicas ponen las infancias en su centro, han sido ciertamente desplazados, uno ve que por los adultos mayores respecto a esto, y creemos que era muy importante poder acompañar a los niños y niñas de la ciudad respecto a su acceso educativo. La ciudad de Rosario no tiene un sistema educativo, escuelas municipales, pero sí tenemos en los centros de convivencia barrial trabajo en primera infancia. Es una red muy importante y hicimos distintas actividades para mantener el vínculo con la familia, y una caja que le llamamos Caja Cuidar, donde entregamos no alimentos, sino que entregábamos juegos, propuestas dinámicas para jugar en familia, que tengan que ver con también que los chicos puedan hacer actividades didácticas, incentivarlos al juego en familia, porque creemos que lo más importante era poder darle herramientas de competencias parentales a aquellos que estaban a cargo del cuidado ya 100% del día de los niños y niñas de la ciudad. Y otra de las cuestiones que nosotros tomamos, la ciudad de Rosario, como comenté al principio, nosotros asumimos un gobierno nuevo, que sigue una larga tradición de gobiernos progresistas en la ciudad de Rosario,
que como dije antes inició el doctor Hermes Wiener, que se constituyó una Secretaría de Género con jerarquía de gabinete, una Secretaría de Género y Derechos Humanos, donde claramente se puso prioridad sobre la población que tiene que ver con, bueno, con las políticas de género, con las políticas de diversidad, con pueblos originarios, y fueron objeto de nuestras políticas priorizadas y focalizadas durante toda esta etapa de la pandemia y del aislamiento social obligatorio, atendiendo tanto lo que es la violencia intrafamiliar, que obviamente tuvimos un pico muy importante y que bueno, hemos ido acompañando con los equipos nuestros, teniendo la ética de cuidado como el hilo conductor de todas estas políticas hacia distintas poblaciones. Muchas gracias. Excelente, Nicolás. Entonces ahora sí, Fabiana, perdón que dije antes, cerramos la ronda. Fabiana, por supuesto, con tus 3 minutos. Gracias, Fabiana. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros por supuesto que también en el marco de las recomendaciones de la OMS y por ser una pandemia con sus propias particularidades, priorizamos a las personas mayores, pero ya que tomamos medidas similares y se ha estado hablando ya de las personas mayores, capaz que aprovecho, dado el tiempo, a hablar de otras poblaciones que también priorizamos. Nosotros, por ejemplo, en Montevideo priorizamos a las personas LGBTI, dado que si bien no se les señala como población de riesgo, debido a las propias desigualdades de las que venimos hablando durante esta jornada, y ni que hablar cuando se cruza la identidad de género y la orientación sexual con otros factores como por el hecho de convivir con VIH, o ser una persona inmunodeprimida, o tener otros factores de morbilidad que te hagan población de riesgo, las medidas de distanciamiento social, las medidas que se han tomado relativas a la salud, también profundizan la vulnerabilidad de las personas LGBTI. Sobre todo, nos enfocamos en las personas jóvenes que tenían dificultades de acceso a la vivienda, ya sea porque están siendo expulsadas de su casa, o expulsadas de las pensiones donde están habitando, o viviendo discriminaciones y violencias profundas. En ese sentido, aprovechamos que la Intendencia de Montevideo tiene una residencia para estudiantes que vienen del interior, que por supuesto se vio cerrada debido a la pandemia, ya que los estudiantes retornaron a sus hogares. Reconvertimos ese lugar en un nuevo hogar, al que le llamamos, de hecho, Tocó Quedarse, porque Tocó Venir es el nombre histórico de esa residencia, y se ha convertido hasta el día de hoy en un hogar para personas LGBTI que están en situación de vulnerabilidad y que necesitan una estadía transitoria en algún lugar. Ahí se les da capacitación, se les tiende una mano en los temas de salud, se garantizan los alimentos, se está articulando con otras secretarías que puedan dar algún tipo de asistencia social, entre otros temas. También priorizamos a las personas migrantes, como estábamos hablando. Es importante señalar, quizá no sé si están todas las ciudades en conocimiento, vieron que en Uruguay, por ejemplo, en comparación con Argentina, las medidas de distanciamiento social son distintas. Nosotros no hemos tenido cuarentena obligatoria. Esto generó también que, sobre todo en las primeras semanas de declarada la emergencia sanitaria, en realidad en Uruguay las personas se nos encomendó quedarnos en nuestra casa, no asistir a nuestro trabajo, no asistir a la feria, no hacer changas, ¿no? Dependiendo de la situación económica y laboral de cada persona, pero no tenía más que quienes podían acceder al seguro de paro o quienes podían llegar a hacer teletrabajo, que afortunadamente fueron muchos por la alfabetización digital y el acceso a internet que les nombraba. Las personas que estaban en mayor situación de informalidad, las personas que trabajaban y vivían del día a día o del semana a semana, fueron las que inmediatamente vieron cortados sus ingresos, y por eso también tuvimos una caída en la situación social y económica tan profunda, porque esas personas la única respuesta que tuvieron en principio del Estado en cuanto a gobierno nacional fue una canasta de 1.200 pesos que daba apenas para un surtido muy pequeño de unos pocos días. Entonces apuntamos a las personas migrantes, porque aparte no tienen, sobre todo las recién llegadas, conocimiento de qué tanto acceso, qué tantos derechos tienen respecto de la salud, respecto de las prestaciones sociales, y fueron de las poblaciones que priorizamos para darles alimentos y para darles, por ejemplo, entre otras cosas, un subsidio para colaborar con mantenerse en la pensión y que no fuesen desalojadas. También respecto de niños, niñas y adolescentes, seguimos trabajando desde la educación para la ciudadanía en la promoción en derechos humanos, que es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo a través del sistema educativo, que nosotros tampoco tenemos escuelas departamentales o municipales, sino que a través del sistema educativo nacional, lo que se fue haciendo por plataformas electrónicas, por Zoom, por ejemplo.
Ni que hablar que respecto de las mujeres mantuvimos las guardias, es decir, mantuvimos la atención presencial para casos de emergencia relacionados con violencia basada en género. Y también, y esta fue una diferencia también que nos desbordó muchísimo de trabajo, porque comenzamos a asumir población con la que hasta entonces no estábamos trabajando en exclusividad desde la Intendencia, mantuvimos en todo tiempo abiertas tanto las policlínicas barriales, que tenemos una red de atenciones en primer nivel de atención en salud en todo Montevideo, en todo el territorio, y la puerta de entrada de asuntos sociales de la Intendencia de Montevideo. Debido a que las medidas de distanciamiento social encomendaban la distancia o encomendaban quedarse en casa, pero no había obligatoriedad, conformamos un sistema de guardias en salud con todos los cuidados encomendados por las autoridades sanitarias, pero sí garantizando que, postergando solamente aquellas consultas que era realmente necesario postergar, pero siguiendo haciendo las atenciones de las urgencias y demás, y a nivel social dejando por lo menos una puerta del Estado que estuviese abierta para las personas en mayor situación de vulnerabilidad. En Montevideo también aumentó significativamente, o eso estimamos, porque hasta ahora no tenemos censos, se acaba de hacer uno y aún no tenemos los datos, pero aumentó significativamente la población en situación de calle, que además se había cerrado por parte de la Red de Refugios Nacional la puerta de entrada. El Ministerio de Desarrollo Social permanece hasta el día de hoy cerrado para la atención al público, salvo por vía telefónica. La Intendencia fue, sobre todo en las primeras semanas, el único lugar donde las personas más vulneradas del Estado tenían una puerta que golpear y que van a ser atendidas. Y para nosotros eso representó una ventaja, si se quiere, en poder acercarnos a la ciudadanía, ni que hablar además por poder estar en el territorio. Sin embargo, algo que para nosotros también fue fundamental fue la articulación con la ciudadanía organizada, con los movimientos sociales que se han estado organizando y que permanecen hasta el día de hoy, tomando todas las medidas de distanciamiento social, de uso de tapabocas, de uso de alcohol en gel, de lavado de manos y demás, pero sí en el entorno de las redes de ollas populares. Por último, hablando de las personas en situación de calle, tomamos medidas en dos etapas. En una primera instancia, lo que hicimos fue, en todos los espacios públicos que están bajo la gestión de la Intendencia de Montevideo, ya que algunos de la Secretaría Nacional de Deportes, se reforzó todo el sistema de baños públicos para que hubiese todo el tiempo agua corriente, alcohol en gel, jabón líquido, toallas de papel, y que hubiese mayor equipamiento para que las personas pudiesen higienizarse ahí. Pero además abrimos 3 centros de día enfocados en distintos tipos de poblaciones de personas en situación de calle. Uno para personas mayores, con un espectro amplio de atención, el otro para personas adultas mayores de 18 años y otro para personas con uso problemático de drogas, con un enfoque de riesgos y daños. Entonces, por último, atendiendo a una consulta que vi por el chat, que preguntaban un poco la propuesta en cuanto a la salud integral, nosotros tenemos la ventaja de que dentro del Departamento de Desarrollo Social está la División Salud y la División Políticas Sociales, por lo que ambas áreas, más allá de que por supuesto pertenecemos todos a la misma administración departamental, ambas áreas trabajan de forma muy coordinada y llevan varios años transversalizando políticas. Tenemos policlínicas de primer nivel de atención en salud que tienen formación en atención a personas sordas, atención a personas LGBTI, salud con perspectiva étnico-racial, pero además las políticas sociales están abordando determinadas temáticas con un enfoque de salud pública, como por ejemplo el trabajo con personas en situación de calle y la atención a personas con consumo problemático de sustancias desde una perspectiva de riesgos y daños que piense esto con un enfoque de derechos y de salud pública. Y eso para nosotros ha representado una manera muy diferente de trabajar como lo veníamos haciendo. Ya lo veníamos planificando anteriormente, pero bueno, digamos que lo aceleramos y lo reforzamos muchísimo en este marco, porque de la misma forma que hemos escuchado otras ciudades, ha aumentado la población en situación de calle. Hay muchas personas nuevas en la situación de calle, con lo cual no tiene tampoco una red social de contención establecida. Y bueno, esto para nosotros ha sido como un desafío bastante grande, pero nos ha permitido a través de eso, del trabajo en red, llegar a muchas más personas. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Entonces vamos ahora sí con la última ronda. Estamos con los tiempos muy justos. Les pedimos por favor que en la última ronda se atengan a los 3 minutos
que les pedimos a cada uno y cada una. La última ronda tiene que ver más con los desafíos específicos de las ciudades educadoras, ¿no? Y voy a leer la pregunta disparadora. Dice así: las ciudades educadoras trabajan para desarrollar una comunidad local fuerte, con sentido de responsabilidad colectiva, que tenga un gobierno local sólido y legitimado. Por lo tanto, las relaciones entre las comunidades locales y sus instituciones representativas tienen que basarse cada vez más en los principios de corresponsabilidad colectiva y de participación ciudadana. La pregunta concreta es: ¿cómo se incorpora este aspecto en la implementación de las políticas públicas en su ciudad? Es decir, ¿cómo se incorpora la corresponsabilidad colectiva y la participación ciudadana en la implementación de las políticas públicas en cada una de las 4 ciudades? Y esta cuarta ronda la comienza Berenice. Entonces, Berenice, tus 3 minutos. Bom, nós temos aqui na cidade de São Paulo... Tenemos aquí en la ciudad de São Paulo varios consejos para cada una de las políticas. Son consejos formados por secretarías, por órganos públicos y también por representantes de la sociedad civil. Todos estos consejos participaron de la elaboración de estas políticas de acá durante ese momento de la pandemia, en relación a consejos de salud, de derechos de crianza, del niño y del adolescente, consejo de responsabilidad social, y que aprobó una propuesta que encaminamos para la creación de un núcleo, de un centro de atención a niños de la calle, para poder recibir estos niños sin necesariamente sacarlas de la calle, pero intentar construir un vínculo para que pudieran ser atendidas. Y también se tipificó una casa, un hogar de pasaje para mujeres víctimas de violencia, porque eso percibimos un aumento muy grande contra la mujer adentro de su casa, y la violencia contra los niños, que sabemos que es una violencia predominantemente intrafamiliar. O sea, eso se detectó y fue un objeto de atención de todos los consejos de una manera prioritaria. También tenemos el Consejo de Seguridad Alimenticia, y en relación, demos un apoyo alimentar a toda la población, tenemos un banco de alimentación que también está vinculado al Consejo de Seguridad Alimentaria, y tenemos otro comité para las personas en situación de calle, y que está formado por personas en situación de calle, y ese comité, esa comisión acompaña todas las acciones que se hacen en la ciudad, y que también hacen sugerencias para que podamos rectificar las decisiones que venimos tomando, o acatar algunas buenas ideas que se pueden implementar en el municipio. Obrigado, Berenice. Gracias. Vamos ahora entonces con Nicolás. Tus 3 minutos, Nicolás. Mis 3 minutos los voy a compartir con un material audiovisual. No sé si está ahí disponible. Eso no sé si puede ser Laura o puede ser Esteban. A mí no me lo han pasado. Sí, a ver, lo estoy tratando de... Lo estoy buscando, perdón, pero no lo tenía preparado. Quizás, Nicolás, si querés ir hablando mientras tanto, porque estamos justos, bueno, y luego, en todo caso, cuando Laura lo proyecte. Lo ponemos al final. No, nosotros, en el corazón de las políticas públicas de Rosario, se han construido a través de la participación ciudadana. Tenemos una historia respecto a esto, y el programa que nosotros construimos y en que estamos trabajando tiene todos los programas que fuimos contando, tiene una amplia participación ciudadana. Nosotros tenemos un Consejo Económico y Social en la ciudad de Rosario, que ha sido también parte de este proceso y de la planificación de políticas. Todos los programas lo hemos pensado con organizaciones participando, con organizaciones siendo parte de la elaboración y siendo parte de la promoción de derechos, que ha sido un poco la marca de nuestra acción durante toda la pandemia. Creemos de que este programa, que es Rosario Cuida sus Barrios, que lo comenté al principio, tiene un eje que tiene que ver
con proteger a los sectores vulnerables. Uno de ellos, situación de calle, que escuché que todos lo estaban también comentando. Nosotros en la ciudad de Rosario, aquí comenzamos con 2 dispositivos a fines de marzo, cuando comenzó el aislamiento social obligatorio, con una posibilidad para que los que son población de riesgo de COVID tuvieran la posibilidad de hacer cuarentenas en refugio. Llegamos a tener 5 refugios de 24 horas municipales, y después ya más sobre la época invernal aquí en la Argentina, abrimos refugios nocturnos para también cubrir a esa población. Es una población muy importante que hoy está siendo acompañada por la Municipalidad de Rosario. También hemos puesto como eje de la promoción del programa de Rosario Cuida sus Barrios, la promoción de derechos, tanto trabajar con la detección de adultos mayores, como contamos en el programa de adultos mayores, como en la promoción de derechos de niños y niñas, como lo que tiene que ver con la prevención sanitaria. Todo esto lo hicimos, y esta gran red que tiene la ciudad de Rosario, que se sustenta en la capilaridad territorial que tiene el Estado municipal, también se pudo hacer a través de todas las organizaciones, estas más de 1.600 organizaciones que son parte de la campaña Contagiemos Solidaridad, y que han ido casa por casa, que se han conectado con la gente que asiste a sus comedores comunitarios para poder promoverle todas las medidas de cuidado necesarias para pasar esta pandemia. Estamos convencidos que hay algo que nos enseñó todo este proceso, es que el Estado claramente tiene que tener una centralidad, pero no puede hacerlo solo, debe hacerlo con la ciudadanía, debe hacerlo con la participación. Eso le otorga consenso, le otorga más fortaleza, le otorga legitimidad, le otorga transparencia, que para nosotros ha sido muy importante en todo este proceso, que la misma ciudadanía audite y acompañe, y las organizaciones auditen y acompañen toda la asistencia social, evitando maniobras clientelares, que la población más vulnerable sea rehén de algún tipo de direccionalidad política determinada. Esta campaña y estas acciones han sido muy amplias, con la amplitud de todos los bloques políticos del Consejo Municipal de Rosario, y que eso nos ha llevado a estar convencidos de que la participación ciudadana también es la que nos permite y nos alienta a pensar lo que va a venir en esta pospandemia, en esta nueva normalidad. Creemos que seguramente el hilo conductor va a ser, como decía al principio, la ética del cuidado y la participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, vamos ahora con Fabiana. Fabiana, tus 3 minutos. Sí, contarles que nosotros desde la Intendencia de Montevideo afortunadamente tenemos una larga historia de participación. Muchas de las políticas sociales que se desarrollan se hacen de la mano de distintos consejos asesores. El Consejo para la Igualdad de Género es uno de los que lleva más tiempo. En esta administración hace un tiempo organizamos un consejo asesor de personas en situación de discapacidad, conformado por distintas organizaciones de la sociedad civil organizada, que eligieron a sus representantes para conformar ese consejo, y con él hemos llevado adelante el monitoreo de la situación de las personas en situación de discapacidad en Montevideo, que de hecho han manifestado una enorme preocupación frente a todo esto, por lo que además de que les atraviesa de por sí por el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que les garantiza su acompañante, su asistente personal, y justo durante el pleno corazón de la situación de la pandemia, el sistema de cuidados seguía sin tener una dirección y un jerarca asignado, pero además una dirección clara, y era una de las preguntas, y surgió la noticia que se iba a fusionar con la Dirección Nacional, con el Instituto Nacional de Discapacidad, lo cual generó bastante preocupación, y nosotros la verdad es que ahí lo que hacemos es acompañar el Consejo y darle oportunidad de tener voz desde un rol más institucional. Como política particular, desarrollamos en convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República una línea de atención telefónica de acompañamiento a las personas en situación de discapacidad, ya que las consecuencias de salud mental del confinamiento era una de las cosas que más nos preocupaba y se nos planteaba también. Y después, en esta trayectoria de buscar garantizar la participación, y con la preocupación en que el eje de la tormenta estaba golpeando muchísimo a las personas en situación de calle, generamos un consejo consultivo asesor sobre situación de calle, en el que lo que buscamos fue darle una voz institucional a aquellos actores que tienen trayectoria, que tienen acumulación sobre el tema de situación de calle, pero que no están en un organismo del Estado, y que por eso a veces no
no se les da la oportunidad de ser interlocutores válidos cuando en realidad son a veces las personas más capacitadas para poder opinar, para poder proponer, para generar un diálogo fermental y también para monitorear la eficacia de las políticas que nosotros estamos implementando. Ahí lo que quisimos hacer fue nuclear a la academia y a la sociedad civil organizada. Hay integrantes de distintas facultades de la Universidad de la República, está la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, y como actor que para nosotros es clave, está el colectivo Ni Todo Está Perdido, que es el primer colectivo de personas en situación de calle organizadas, que está funcionando hace ya casi 2 años, que se organizó y se generó en la Facultad de Ciencias Sociales a partir de que muchas personas en situación de calle iban a hacer uso de las instalaciones de esa facultad para tener un lugar donde estar, para poder hacer uso de los baños, para hacer uso incluso de la sala de informática, para mandar un currículum, para informarse, para entrar a sus redes sociales. Y bueno, la verdad es que nos parecía que en medio de toda esta situación de crisis sanitaria, económica, social, una de las personas que estaban siendo más vulneradas, para variar como la punta del iceberg de toda esta situación, son las personas en situación de calle, y qué mejor que aquellas personas que viven el cuerpo esta situación y que se les congelan los huesos mientras nosotros estamos conversando, sean las que están sentadas en el lugar de mayor interlocución con la Intendencia de Montevideo, y que también nos miren a la cara y nos digan cada vez que tengan oportunidad y necesidad las cosas que estamos haciendo bien, pero sobre todo las cosas que estamos haciendo mal o que todavía hace falta hacer, porque sabemos que tenemos muchos asuntos pendientes, y nos preocupa que también la situación de la pandemia y la crisis social y económica en realidad se profundice en Montevideo, particularmente hablando de la situación de calle, por ejemplo. Todo esto que les vengo contando de antes generó que la contingencia de invierno no se despliegue como años anteriores. Ingresamos al invierno, tuvimos las primeras emergencias climáticas, las primeras alertas meteorológicas por olas polares, sin haber generado los cupos en refugios que se suelen generar siempre durante invierno, porque se sabe que hay mayor demanda. Ya tuvimos muerte de 2 personas en situación de calle por hipotermia. Tuvimos ahora además, cruzando con todo esto, y como hablábamos de desigualdades estructurales al principio, tenemos que hablar de violencias también. Tuvimos un atentado, por lo menos uno confirmado, un atentado contra la vida de una persona en situación de calle, que se le prendió fuego, afortunadamente sobrevivió, está internada hasta el día de hoy, por lo que nos parecía también que en todo esto hay algo que es fundamental y que no nos puede ser ajeno, que es humanizar, dar voz, dar rostro y dar nombre a las personas que son las destinatarias de nuestras políticas. Y bueno, también como ciudades educadoras, nosotros hemos tomado como horizonte la educación y la formación en derechos humanos, y la formación en derechos humanos no es solamente replicar las convenciones y los tratados que ratifica nuestro país y que queremos implementar a través del gobierno departamental, sino también humanizar a las personas, humanizarnos como institución, y eso hace también que las personas que son destinatarias de nuestras políticas sean protagonistas y no beneficiarias, y por eso esta generación de consejos, que la idea no es burocratizar la participación, sino darle el respaldo institucional, generar una resolución en la que esté negro sobre blanco la letra del gobierno departamental con los compromisos asumidos, generar políticas basadas en evidencia, y también un monitoreo que nos permita a nosotros evaluar, mejorar mejorar lo que haya que mejorar, corregir lo que haya que corregir, y también, sobre todo, tratar de ir generando hitos e ir logrando avanzar, ¿no? Sobre todo en estas situaciones que siguen siendo desafíos enormes para las ciudades, que ninguna ciudad tiene una respuesta concreta y homogénea para estas situaciones, porque son súper desafiantes y también van evolucionando, pero que nos tienen que seguir desvelando. Y para cerrar, decir que si hay algo que nos demostró esta pandemia también, es que hay mucho que es desconocido, y frente a lo desconocido nosotros tenemos que tener el enorme desafío de hacer política, porque también somos responsables políticos. La política es el arte de lo posible, pero lo posible no puede limitarse solamente a aquello que los manuales y los presupuestos nos dicen, sino también poner nuestro esfuerzo y todo nuestro compromiso moral, político y ético en tratar de hacerlo mejor por las personas, sobre todo porque es muy fácil hablar de política con la panza llena y en un lugar calentito, y hay muchísima gente en las ciudades latinoamericanas que todavía no tiene esa oportunidad. Excelente, gracias Fabiana. Antes de ir con Mónica, vamos a pasar el video pendiente que quedó de la exposición de Nicolás, que ya se encontró. Entonces, Mónica, por favor, unos segunditos, y vamos entonces con el video, y luego sigue Mónica, y cierra esta ronda Berenice.
pero vamos entonces, perdón, cierra esta ronda, ya me estoy mareando, no, cierra esta ronda Mónica entonces, pero vamos entonces con el video primero, disculpen. Muchas gracias, entonces, excelente video, gracias Nicolás, y bueno, gracias a Laura y gracias a por el tiempo. Por poder compartirlo. Sí, no hay tiempo, perdón Nicolás, para que yo lo explique, porque en serio estamos muy pasaditos con el tiempo. Entonces, compartiendo este video, que en serio, bueno, a veces, digamos, una imagen dice más que 1000 palabras, y creo que es el caso, así que gracias. Y entonces vamos con Mónica, ahora sí, Mónica, tus 3 minutos finales. Hola, ya, nada que desactivar el micrófono. Bueno, desde el tema de lo comunitario, nosotros acá en la Alcaldía de Medellín tenemos una secretaría que se llama Participación Ciudadana. Esta secretaría ha sido muy activa en esta pandemia. Normalmente acá en Medellín el 5% del presupuesto del municipio es llevado a proyectos y a votación a las diferentes comunidades, barrios y comunas. Allí se votan proyectos y es la comunidad quien dice en qué se gastan los recursos. Entonces, aquí en Medellín el tema comunitario es fuertísimo, además de que desde Inclusión Social tenemos políticas públicas de todos los grupos poblacionales, donde hay comités y está la periodicidad para estar hablando con ellos. Entonces yo pienso que eso es un fuerte aquí en Medellín, y en esta pandemia lo hemos fortalecido y evidenciado, porque a raíz de la problemática que yo les contaba ahora, de que hay un obstáculo con el tema de información, de saber realmente quién es el más vulnerable para darle la ayuda humanitaria, de que no teníamos a los venteros ambulantes y no estaban en nuestros ojos todavía. Entonces ahí cuando afloran todas esas vulnerabilidades, acudimos a una estrategia que se llamaba gerencias territoriales, donde eran del directivo de acá del municipio, se encargaba de cada área. Entonces nos dividimos la ciudad y ahí trabajamos de la mano con los líderes comunitarios y sociales, quienes nos decían, como conocen el territorio, dónde estaban esas familias más vulnerables. Entonces, jugaron un papel fundamental acá en el municipio de Medellín para llegarle de verdad al que lo necesitaban, las ayudas humanitarias como paquetes alimentarios, como transferencias monetarias. Otra cosa es que trabajamos de la mano también con ellos, no solo para el tema de ayudas humanitarias, sino de propuestas para ir evaluando, pues aquí a Medellín pasó lo mismo que pasó en Argentina. Nosotros llegamos en enero a asumir este gobierno y recién llegados ocurre la pandemia. Entonces nos tocó también el plan de realizar plan de desarrollo municipal, y ahí los líderes tuvieron una gran incidencia, porque incluso el anteproyecto al plan de desarrollo hubo muchos cambios gracias al COVID y a la participación de los líderes que representan esos diferentes grupos poblacionales. Entonces ha sido muy fuerte ese vínculo, y fuera de eso, porque acá en Medellín hemos tenido que cerrar ciertos sectores cuando
la plataforma Medellín Me Cuida, que se creó en esta pandemia, nos dice que hay un brote en un sector u otro, hemos cerrado esos sectores. El ejemplo pues es Sinaí, donde cerramos y mientras se hacían todas las medidas de autocuidado y se les llevaba ayuda humanitaria. Entonces los líderes estuvieron ahí en reuniones preguntándonos qué íbamos a hacer, y ellos mismos nos ayudaban a sensibilizar y a comunicar a la comunidad para que realmente se cuidaran y para que realmente cumplieran la cuarentena. Y eso ayudaba a bajar ese foco de contagio sectorizado. Muchas gracias. Excelente, Mónica, muchas gracias a ti. Y entonces con esto vamos cerrando este encuentro, este conversatorio, este diálogo. Han llegado más de 20 preguntas, por suerte, ustedes las han visto seguramente en el chat. Preguntas generales y preguntas para cada uno de los ponentes, para Nicolás, para Fabiana, para Mónica y para Berenice, pero lamentablemente estamos muy pasados del tiempo que habíamos previsto. Esto habíamos previsto para unos 90 minutos, ya estamos en los 100 minutos y de ahí en adelante. En algunos países ya es más tarde, sabemos que hay otras obligaciones y que la conectividad de las casas con todas las desigualdades que también implica las tareas domésticas, los cuidados, la atención a hijos, hijas e hijes para las tareas escolares, en fin, diferentes cuestiones, problemas de conectividad y de dispositivos, bueno, muchas cosas que ustedes ya fueron comentando, por supuesto. Entonces, vamos a darle un cierre a esta actividad. Lo que me dicen las y los organizadores, Laura, Esteban y todo el equipo que está organizando esto en Rosario, es que le van a hacer llegar las preguntas a los 4 ponentes, a Mónica, a Berenice, a Fabiana y a Nicolás, y que también se las van a enviar a ustedes por mail, por correo electrónico, para que todos y todas compartan los comentarios y las preguntas que fueron circulando en el chat. Lamentablemente no hay tiempo para poder hacerlas, esto es una lástima, porque obviamente que lo que interesa es el debate, el intercambio, pero creemos también que fue un diálogo muy fructífero, muy productivo y muy potente. Creo que nos llevamos experiencias, enseñanzas y desafíos muy fuertes, y por supuesto esto no va a depender de mí solamente ni de todos nosotros, pero ojalá que sucedan otros diálogos como este en las próximas semanas para poder seguir construyendo una agenda de políticas públicas, de políticas sociales vinculadas con desarrollo humano desde las ciudades educadoras. En principio de estas 4 ciudades educadoras, pero sin duda desde mucho más, para que esta agenda sea una agenda potente que esté instalada justamente en los debates públicos. No sé si Laura quiere dar algunas palabras como cierre también, y de mi parte, yo para no hablar más y para despedirme, decirles que fue un honor, un placer, un gusto, que aprendí mucho, que me llevo muchas cosas. Aquí están viendo una hojita, me llevo un montón de apuntes y de cosas para seguir pensando y para seguir compartiendo acerca de este problema de las desigualdades, de las políticas públicas, de la ampliación de lo público, de la dimensión municipal y todo lo que fueron comentando en estas intervenciones. Así que Laura, te doy para hacer el cierre y realmente muchas, pero muchas gracias. No, bueno, muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado y brindarnos tu valioso tiempo y acompañarnos en estas reflexiones. Y muchas gracias a Mónica, a Fabiana, a Nicolás y a Berenice, porque también sabemos que tienen un tiempo muy ceñido. Y agradecer a todos y a todas y a cada uno de los participantes de este diálogo. Nos gusta mucho que el chat haya estado activo, y nos da mucha alegría ver algunas caras conocidas y poder encontrarnos de esta manera en estos momentos. Vamos a seguir trabajando en el tema de la desigualdad en América Latina, es algo que nos marca como continente y como ciudades en este continente. Vamos a hacer un encuentro latinoamericano virtual, vamos a trabajar sobre este tema, así que esperamos poder seguir profundizando y contar con la participación y los aportes de todos y todas. Muchas gracias y esperamos seguir encontrándonos por aquí. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Gracias a todos y todas. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, Gracias. Chao, chao. Boa noite.
Obrigada. Silencio mío. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Adiós, Boa. adiós. Muchas gracias, felicidades. Muito obrigada. Boa noite. Gostei muito de participar. Obrigada. Boa noite, muita luz a todos. Estamos agradecendo. Saludos. Muchas gracias. Boa noite a todos, muito obrigada. Parabéns pelo evento. Obrigada. Boa noite a todos, obrigada. Adiós. Gracias a todos y a todas. Voy a finalizar. Hasta pronto. Tchau, Laura. Chao.